Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, la charla de hoy es sobre el modelado de amenazas con agentes de IA. ¿Alguno que haya trabajado con modelado de amenazas, threat modeling, que pueda levantar la mano? ¿O es un tema que nunca han escuchado? Si nunca han escuchado, entonces, bueno, espero que puedan aprender un poquito más y poderlo aplicar en su día a día. Bueno, mi nombre es Rodolfo Campos, trabajo como Cloud Security Architect. Realmente siempre he trabajado en la parte de software y cybersecurity, entonces siempre estoy tratando de desarrollar nuevas herramientas. Un poco sobre la agenda, vamos a hablar lo que es el modelado de amenazas, quién debería ser parte realmente de, si TM es threat modeling, pero es modelado de amenazas, los patrones, antipatrones, frameworks, enfoques que podemos tener, la automatización de herramientas y por último, cómo nosotros podemos tomar el modelado de amenazas y la inteligencia artificial para crear herramientas. Entonces, bueno, ¿qué es realmente el modelado de amenazas o el threat modeling? Bueno, el modelado de amenazas o el threat modeling es analizar un sistema desde un punto de vista gráfico y poder identificar agentes externos que puedan tener alguna repercusión en el sistema. De esta forma nosotros podemos identificar esas amenazas y asignarles una prioridad. Y bueno, es tan fácil, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a abrir una tienda de ropa y vamos a elegir un lugar donde abrir esa tienda de ropa. Entonces tenemos el centro de la ciudad donde podemos abrir nuestra tienda, o puede ser también lo que se conoce tal vez como los suburbios, donde son barrios un poco más tranquilos. En estos dos ambientes, si siendo el sistema la tienda, vamos a tener o podemos incorporar diferentes protecciones y vamos a introducir diferentes también amenazas. Realmente todo empieza con el software. Cuando nosotros interactuamos con aplicaciones bancarias, aplicaciones móviles, realmente estamos utilizando software y ese software es lo que estamos tratando de proteger. Este es el ciclo de vida del desarrollo de software. Vamos a empezar con lo que es la planeación. Alguien tuvo una idea, queremos desarrollarla. Vamos a recolectar los requerimientos, que es lo mínimo que necesitamos para poder poner a funcionar ese sistema. Luego la parte de diseño, cómo es que lo vamos a estructurar. Luego la parte de desarrollo, alguien va a llegar y va a construir ese sistema. Luego vamos a realizar pruebas y durante estas pruebas vamos a realizar pruebas de seguridad. Y por último vamos a tener lo que es la implementación y mantenimiento. Generalmente nosotros siempre nos enfocamos en lo que es implementación y mantenimiento, ya cuando el sistema está en producción. Entonces, ahora hay un movimiento de tomar seguridad y moverlo hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde es que deberíamos hacer el modelado de amenazas? Deberíamos hacerlo durante el diseño. Eso sería, ¿verdad?, lo deseable. Luego, ahora con las metodologías ágiles podemos tener realmente una aplicación en producción en cuestión de semanas, meses. Realmente el time to market se ha reducido y podemos tener diferentes enfoques a través de lo que es el threat modeling en Agile. Podemos tener lluvia de ideas, podemos integrar diferentes historias de usuario, que al final vienen siendo requerimientos, y también poderlo alinear con pruebas. Entonces, con el modelado de amenazas, nosotros podemos tener situaciones hipotéticas que luego pueden ser compartidas con un red team para poder emular esa amenaza y saber si realmente tenemos las mitigaciones o los controles en lugar. Entonces, Agile lo que dice es, bueno, no lo hagamos en el diseño, hagámoslo en los requerimientos. Entonces, un equipo de software realmente maduro podría tomar cada historia de usuario o requerimiento y hacerle un modelado de amenaza. Entonces, tenemos 4 preguntas base, que esas preguntas las formuló Adam Schockel, que es, siempre vamos a preguntarnos qué es lo que estamos construyendo, qué puede ir mal, qué podemos hacer al respecto y si hicimos un buen trabajo. Entonces,
utilizando un modelo DICE, que está resaltado la primera letra, cuando pensamos en diagramas es qué es lo que estamos construyendo. Entonces podemos revisar en el equipo en general, revisar la solución, qué es lo que estamos haciendo. Luego vamos a identificar lo que son las amenazas, entonces qué es lo que puede ir mal. Luego vamos a introducir lo que son las mitigaciones o los controles, qué es lo que podemos hacer al respecto. Y por último, la evaluación de si hicimos un buen trabajo. Existe al igual que Agile, existe un manifiesto para el modelado de amenazas. Realmente esto lo tomé textual. La esencia es poder realizar un modelado de amenazas a medida que nosotros vamos construyendo el software. El software debería ser construido seguro y no ser parchado, idealmente. Entonces, el ciclo de vida del modelado de amenazas realmente necesitamos primero identificar qué es lo que vamos a modelar, luego definir un alcance. Hay sistemas que son sumamente complejos, entonces tenemos que ir poquito a poquito. Luego los diagramas, entre más entendamos cómo funciona el sistema, mejor lo vamos a poder asegurar. Luego, bueno, identificar esas amenazas. No todas las amenazas, ¿verdad?, son iguales, entonces por eso vamos a hacer una valoración del riesgo. Luego, a medida que valoramos qué es lo más importante, vamos a aplicar una mitigación y luego vamos a monitorear si ocurre o no esa formulación que hicimos. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar siempre con un diagrama? Realmente tenemos este ejemplo que es una aplicación en un proveedor en la nube, donde yo puedo guardar mis datos en un lugar y desencadena ciertos eventos y voy a guardarlo en otro lugar. Entonces, una aplicación bastante común, nada complicada. Ahora, ¿quién debería ser responsable de este ejercicio del modelado de amenazas? Realmente todas las personas involucradas en el proyecto, desde los stakeholders, POs, PMs, el arquitecto de desarrollo, seguridad, security champions, las personas que están entre la parte de seguridad y también la parte de aplicaciones, y especialistas en modelado de amenazas que realmente casi nunca los tenemos disponibles. Entonces, la mayoría de estos actores no tienen un conocimiento tal vez muy grande en la parte de seguridad. Por eso, a veces no es tan enriquecedor hacer estos ejercicios, pero es de mucho valor. Hay patrones, realmente, uno muy importante, ¿verdad?, son el kit de herramientas. Yo les voy a mostrar algunas herramientas que podemos utilizar, que utilizan inteligencia artificial, pasar de la teoría a la práctica. Dejemos hablar del modelado de amenazas y simplemente tratemos de hacerlo. Podemos diagramar en una servilleta y empezar a formular ciertas amenazas y tener un plan de cómo solventarlas. Tenemos antipatrones. Modelador de amenaza de héroe, una persona en el equipo donde se sabe todas las amenazas y siempre es el que habla en la reunión. La admiración por el problema, entonces ir por el rabbit hole, empezamos a modelar algo y al final nunca llegamos a nada, o tratar de que el modelado sea perfecto. Al final es un proceso iterativo. Hay diferentes marcos o frameworks de qué es lo que podemos utilizar para definir qué es lo que puede ir mal. El primero es Stride, fue desarrollado en Microsoft. Realmente es una nomenclatura para clasificar amenazas de spoofing, tampering, repudiation, information disclosure y denial of service. Spoofing, por ejemplo, si alguien, ¿verdad?, trata de robar o implantar nuestra identidad o cierta información que puede ir hacia el público. Entonces nos da una serie de ideas de qué cierto tipo de amenazas pueden atacar el sistema. Tenemos también DREAD, que la nomenclatura sería Damage Potential, Reproducibility, Exploitability, Affected User, and Discovery. Lo que nos permite es, la amenaza la vamos a evaluar y vamos a asignar también un puntaje de 0 a 1. Y al final vamos a sacar un promedio y basado en ese puntaje podemos utilizarlo para priorizar la amenaza.
Tenemos PASTA, que es Process Attack Simulation and Threat Analysis, que esto es bastante interesante porque tratamos de verlo desde el punto de vista de un atacante. Definimos cuáles son nuestros activos, cuáles son lo que llamamos los crown jewels, las joyas de la corona, lo más importante para nuestras empresas, y tratamos de tratar de simular esas amenazas. Luego tenemos marcos, pero también tenemos enfoques. Tenemos estos 5 enfoques que serían en la parte de arquitectura, cuando analizamos el sistema en sí, cuando el asset centric, que cuáles son nuestros activos más importantes y cómo los vamos a asegurar, ¿verdad? Si fuera en el caso de una empresa de tarjetas de crédito, posiblemente la base de datos con las tarjetas sea lo más importante. Attack centric, ¿quién puede ser nuestro atacante? ¿Cuáles son los motivos que puede tener? Goal centric, de igual, si fuera, por ejemplo, el caso de un activista que quiere hacer una disrupción del servicio, entonces eso va a ser una meta. Y list centric es realmente tomar diferentes listas de amenazas y tratar de aplicarlas a nuestro sistema. Entonces, una vez que identificamos las amenazas, vamos a hacer una valoración del riesgo. Entonces, vamos a identificar cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad que ese riesgo se dé, cuál es el impacto también, y bueno, determinar la gravedad y decidir qué vamos a arreglar, si es algo que vamos a aceptar, si es algo que vamos a transferir, si es algo que vamos a mitigar. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de las herramientas. Hay diferentes tipos de automatización en lo que es la parte del modelado de amenazas. Podemos hacer modelado de amenazas dentro del código, entonces simplemente con comentarios podemos decir, bueno, aquí puede haber un SQL injection, etcétera. Threat modeling como código es básicamente tomar la representación de ese diagrama y poderlo expresar como un código tipo Terraform, lo más común es Python. Y Threat Modeling también como un juego, cómo nosotros podemos introducir el modelado de amenazas mediante juegos dentro de la organización. Entonces podemos utilizar pizarras, realmente siempre pizarras, servilletas, cualquier cosa que nos ayude a modelar el sistema. Herramientas también de diagramado como Draw.io. Hay herramientas también tipo freemium, que ahora les voy a mostrar un pantallazo. PyTML es una librería donde ustedes pueden codificar básicamente su infraestructura y él solito va a generar unas recomendaciones de amenazas posibles. Y AttackFlow, que es un tipo de diagrama que se utiliza realmente cuando utilizamos una perspectiva de realizar una meta. Entonces, ¿cuál es la meta? Y luego vamos a ver las ramificaciones para llegar a ella. Bueno, Draw.io permite tener ciertos componentes, entonces si simplemente quieren utilizar la herramienta, pueden activar los componentes y empezar a modelar. Esta es una herramienta de MITRE que es AttackFlow, donde tenemos la meta en la parte principal y los posibles caminos que podemos tener hacia esa meta. Luego también tenemos herramientas premium, premium no pagas, como IRIS, Threat Modeler y Security Compass. Este es el mismo diagrama que les presenté en la herramienta de IRIS Risk. Aquí la desventaja fue que hay problemas al importar, digamos, de Draw.io hacia la herramienta, pero sí la utilizan nativamente. Ustedes diagraman sus componentes y una vez que termina les va a dar una recomendación en Stride de cuáles son las posibles amenazas para ese sistema que estamos revisando. También les va a decir cuáles son las posibles mitigaciones que se pueden aplicar. Entonces, todo lo podemos, es más fácil arreglar una línea de código, poner un control cuando estamos haciendo el diagramado, ¿verdad? Que cuando ya ese sistema está en producción. Bueno, tenemos el Elevation of Privileges, que es un juego de cartas, básicamente es un naipe, se distribuyen los naipes, las personas tratan de relacionar la amenaza
si eso aplica o no en el sistema. Entonces es bastante entretenido y es una forma también de introducir el modelado de amenazas en algo no tan fuerte. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, los desafíos es que consume mucho tiempo y recursos. Lo otro también es que requiere un profundo conocimiento, o tal vez esa es la percepción, en seguridad para que el ejercicio sea provechoso. Entonces, si no tenemos tal vez un SMI presente, entonces el equipo no sabe muy bien cómo avanzar. Y lo otro también, que es lo que me traté de enfocar en esta charla, es en amenazas en constante evolución. El threat modeling no debería ser, ¿verdad?, como una fotografía, debería ser un ejercicio que se realiza frecuentemente y se actualiza para estar siempre tratando de mitigar las amenazas. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar el modelado de amenazas con inteligencia artificial? Entonces, de la parte de inteligencia artificial tenemos una serie de capas. Tenemos lo que es la AI generativa, que es la que ahora tenemos como el boom, pero antes de ella hubo Deep Learning, Machine Learning y inteligencia artificial. No es un concepto nuevo, se desarrolló en los 50s. Ahora, tal vez, como el usuario puede interactuar más con el AI, a través del lenguaje de procesamiento natural, es muchísimo más fácil interactuar con él. Simplemente, ¿verdad?, en cuestión de palabras podemos preguntar algo y él nos va a responder. Existen modelos ahorita, bueno, lo que conocemos como LLM o Large Language Model. Hay diferentes tipos de modelos. Hay modelos que son cerrados y modelos open source. Modelos cerrados conocemos, bueno, lo que es ChatGPT de OpenAI, Gemini y Cloud. Esto quiere decir que nosotros no podemos revisar los algoritmos y no vamos a tener acceso al código fuente. Entonces es completamente un black box para nosotros. En lo que son modelos de software abierto, como lo que es Llama, Mistral o DeepSeek, de esa forma nosotros podemos saber, uno, cuáles son los datos que se utilizaron para entrenar ese modelo y cómo es que ese modelo, ¿verdad?, se entrenó. Entonces también los podemos bajar a nuestra máquina y probarlos. Ahora, ¿cómo es que realmente funciona esa interacción? Nosotros tenemos que darle una instrucción, o lo que se conoce como un prompt, al modelo, y el modelo va a generar una respuesta para nosotros. Ahora, los modelos se entrenan con cierta cantidad de información, entonces puede ser que algunas cosas que nosotros preguntemos estén más allá del alcance del modelo. Entonces esto presenta un problema. No vamos a esperar, ¿verdad?, hasta que tengan nuestra información, o tal vez hay cierta información que es muy personal de las compañías. Entonces, para eso hay un patrón que se llama el RAG, el Retrieval Augmented Generation, donde vamos a tener una instrucción, luego vamos a tener un sistema de recuperación donde tenemos datos. Esos datos se consultan o se extraen lo que son documentos relevantes. Entonces, la instrucción y los documentos se le van a dar al modelo y el modelo entonces puede generar una respuesta para nosotros. Entonces, de esa forma puede ser que vaya a ser más preciso. No sé si alguno ha visto la película Split, pero esto me pareció bastante interesante. Es una película de un joven que se llama Kevin, que tiene tiene personalidad múltiple y tiene 24 personalidades. Entonces nosotros vamos a hacer algo también similar con esta implementación del modelo de AI. Realmente vamos a tratar de conectar diferentes modelos que nos permitan llegar a una solución final. Entonces, hay diferentes herramientas también de software libre que se pueden utilizar. Una de ellas es StrideGPT. Esta herramienta utiliza como backend ChatGPT, pero también puede utilizar otros modelos como Mistral, Gemini, AWS.
Esto es interesante porque, si recuerdan, una de las cosas que yo les mostré fue una foto de un diagrama. Lo que esta herramienta les permite es, si ustedes no tienen un texto para describir su aplicación, ustedes pueden proveerle lo que sería una imagen y él les va a dar una interpretación de la descripción de qué es lo que hace este sistema. Una vez que ya se tenga esa descripción, ya analizamos identificamos las amenazas basadas en esa descripción. Entonces, eso es lo que tenemos como resultado. Tenemos realmente en cuestión de, no sé, 15 segundos, tenemos una lista de amenazas que podemos evaluar con el equipo. Alguna de estas realmente amenazas aplica para nosotros o no, y ya tenemos un punto de evaluación. Utiliza Stripe, entonces si pueden ver está categorizado spoofing, tamper, repudiation, y también el escenario que aplica y también si hay algún impacto potencial. Hay otra herramienta que se llama, TAG AI, que es AI Driven Threat Modeling as a Code, bastante largo, pero esta herramienta igual necesitamos presentar una definición del sistema. Siempre tenemos como que explicarle, ¿verdad? Este sistema utiliza X, Y y Z, y basado en esa descripción es que ¿verdad? Estos lenguajes nos presentan las amenazas. De igual forma podemos evaluar qué tiene sentido para nosotros o no, entonces podemos eliminarlo. Lo bueno también de estas herramientas es que podemos utilizar diferentes modelos, entonces puedo generar las amenazas con ChatGPT, pero puedo pedirle a otro modelo que evalúe si estas amenazas tienen sentido o no. Ahora, hay herramientas también comerciales como, Iris, que fue la herramienta que les mencioné. Ellos también tienen un asistente para threat modeling, entonces ustedes le pueden hacer preguntas. Realmente a mí lo que me ayudó más que todo fue a poder hacer un onboarding de la aplicación hacia ya la interfaz gráfica, y de la interfaz gráfica ya poder generar las herramientas, pero no algo en sí que pueda consumir. Entonces, como tenía curiosidad, quería realmente hacer algo, y lo que me basé es con la parte de amenazas emergentes. Entonces, existe tenemos lo que es el Cyber Threat Intelligence, tenemos diferentes repositorios de información pública donde investigadores realmente hacen sus investigaciones y comparten los resultados. Entonces, tenemos información realmente siempre y cuando, ¿verdad?, sea información curada y aprobada, es información que podemos utilizar de ciertos ataques que se están viendo on the wild. Entonces, realmente lo que hice fue tomar la información de base de Open Threat Exchange. Posiblemente el modelo que seleccioné no tenía esa información. Pude tomar los archivos en bruto, en raw, y poderlo cargar a un sistema de búsqueda como lo es Elasticsearch. Escogí Elasticsearch porque es muy común entre los SIEMs también utilizar Elasticsearch para hacer diferentes búsquedas. Entonces, si recuerdan, uno de los componentes que estaba utilizando en AWS eran los famosos S3 buckets. Entonces, mediante Elasticsearch quería revisar simplemente de todos los documentos desde el 2015 hasta ahora del thread de OTX, cuáles eran los artículos que ellos tenían con respecto a S3 buckets, y tuve 10 resultados. Ahora, como parte del RAG, lo que tenemos es básicamente un grafo donde tenemos un punto de inicio y un punto final. Lo que hace ese agente es ir primero a Elasticsearch, revisar si hay documentos similares a lo que yo estoy tratando de extraer. Si sí,
Entonces él me va a dar una calificación si ese documento es relevante a lo que yo estoy tratando de extraer, si sí o si no. Si no, va a utilizar una herramienta de búsqueda que se llama Tability. Entonces, si no tengo la respuesta en mi base de datos, va a ir hacia ese servicio de terceros y tratar de extraer esa información. Luego, una vez que tiene esos documentos, va a generar una lista de amenazas y esa lista de amenazas se va a calificar para asegurarnos que no existen alucinaciones, es decir, que el modelo está diciendo cosas que nada que ver. Y una vez que tenemos como el final approval, entonces ya podemos ver cuál es el resultado. Entonces, con lo que yo intenté, la prueba de concepto, me dio información de que, bueno, S3 puede ser utilizado como command and control. Hay ejemplos como un spyware campaign de Android para ciudadanos surcoreanos. También se puede utilizar con Golang para ejemplos de ransomware, explotando lo que es S3 Transfer Acceleration. Y también podemos encontrar mala configuración, lo cual puede provocar data breach. Okay, entonces, si voy hacia los documentos, quería cerciorarme realmente si eso existía. Entonces hice una búsqueda, si existía la palabra S3 Bucket, South Korea, y S3 Bucket y Golang. Y de hecho, bueno, ahí tuve los 2 hits. Eso quiere decir que pudo ir a mi base de datos, tomar esa información y generar esas posibles amenazas. Y esto está fuera de las listas que les mencioné, como Mitre Attack o Capec también, o Stride. Simplemente es algo más personalizado y es con datos realmente reales. Tomé un screenshot porque en el video generó otra respuesta. Eso es algo también que es interesante. No hay que confiar mucho en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver. No se asusten, es bastante código Python. Realmente lo que estoy utilizando es un modelo Llama 3, es un modelo software libre. Está corriendo en mi máquina. La razón por la que está corriendo en mi máquina es porque si utilizo ChatGPT voy a empezar a consumir mi presupuesto, y como es en el proceso prototipado, si necesito hacer un cambio rápido, me es más fácil hacerlo de esta forma. Lo primero que tal vez vayan a notar son esta información de acá, lo que se conoce, ¿verdad?, como el prompt, donde estoy definiendo diferentes prompts, básicamente 7. Uno que me va a decir, por favor, basado en estos documentos que le estoy dando y en esta búsqueda, por favor, trate de generar una respuesta. Entonces, realmente lo único que hice fue cambiar y decir al asistente, usted es un asistente y necesito que me genere una lista de amenazas. También tenemos otra sentencia para decirle si existen alucinaciones o no. Tenemos otro también para routear o redirigir la pregunta. ¿Vamos a ir a nuestra base de datos o vamos a ir hacia el internet a conseguir esa información? Lo último es simplemente instanciar lo que sería el gráfico, que es tal vez lo más grande. Y ya por último, lo que vamos a tener es la instrucción final. Bueno, todo eso es simplemente donde conecto todos los nodos. Y aquí es la parte importante. Aquí lo que estoy diciendo es, necesito amenazas que tengan que ver con S3. Entonces, en ese caso, una vez que ejecuto,
Lo que él va a hacer es ir por el gráfico, ir por los documentos, darles una calificación, dependiendo de la calificación, determinar si son relevantes o no. Si no son relevantes, entonces va a ir hacia internet, va a tratar de conseguir información. Y por último, va también a cerciorarse que lo que nosotros estemos dando al usuario sea lógico, y este va a ser el resultado final, donde me está dando una recomendación de posibles amenazas que pueden ser para S3, como lo es, bueno, el exploitation por command and control, misconfiguration, lo pueden utilizar también como honeypot, y también para data breaches. Esta pregunta fue completamente diferente. Realmente, de igual forma, fui al dataset original y revisar que hubiera esa información y que no estuviera como inventando, pero ya realmente pude confirmar, por lo menos de la parte de Command and Control, que se utilizó el texto o el documento que yo ya tenía en la base de datos. Entonces ya de esta forma el agente realmente, o el modelo, aunque no fue diseñado con estos datos, pude aplicar un patrón para poder personalizarlo. Entonces, esto simplemente es una prueba de concepto para, ¿verdad?, decir que nosotros podemos utilizar inteligencia artificial, consumir una gran cantidad de documentos y obtener al final un resultado, que es la lista de amenazas. Ya después, con esa lista de amenazas, podemos realizar la evaluación de si aplican a nosotros y asignarle un riesgo. Pero básicamente eso sería. Y bueno, muchas gracias.